Muy bien, en este video vamos a hablar un poquito de lo principal, las características más esenciales para entender al derecho real de cementerio privado, ¿sí? Que nos quedaba analizar dentro de los conjuntos inmobiliarios, ¿sí? Ya vimos dentro del título 6 del libro cuarto, los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, habíamos visto el tiempo compartido, pero nos restaba analizar los cementerios privados. Para entender el cementerio privado, primero tenemos que arrancar diciendo que es nuevo. ¿Por qué? Porque antes no teníamos una legislación nacional que los regule, no teníamos, tampoco por supuesto no estaba incorporado en el Código de Vélez Arfiel el cementerio privado como tal, ¿sí? Entonces variaba según cómo lo habían constituido, a veces era un mix entre dos derechos reales o un derecho personal y real, pero no teníamos una normativa obligatoria como ahora sí tenemos. El 2103 de nuestro Código Civil y Comercial dice que se consideran cementerios privados a los inmuebles de propiedad privada, gran diferencia con los cementerios públicos que no son objeto de nuestra materia, afectados a la inhumación de restos humanos, ¿sí? Entonces, tiene que estar afectados para eso. ¿Y cómo se hace la afectación y quién? Bueno, el titular de dominio del terreno o del inmueble, o los titulares, los condóminos, van a poder, si así lo deseen, realizar una escritura de afectación. Para eso tenemos que estudiar el 2104. Dice: el titular de dominio debe otorgar una escritura de afectación del inmueble a efectos de destinarlo a la finalidad de cementerio privado, ¿sí? Ese título suficiente para constituir a partir de ese momento el afectar ese inmueble para ese destino, y después no podrá ser modificado, ¿sí? A partir de la Constitución. Se lo redacta bajo forma de escritura pública a través del consentimiento de todos los copropietarios si venía del condominio, o por supuesto el consentimiento del titular si viene del dominio, y se lo inscribe en el registro de propiedad inmueble. Pero con eso solo no basta, porque va a ser necesario, aquí más que nunca, se imaginan, es muy necesaria tener la habilitación municipal. Dice: a partir de su habilitación por parte de la municipalidad, el cementerio no puede alterar su destino ni ser grabado con derechos reales de garantía. Entonces ahí nos está diciendo indirectamente, porque lo está diciendo por otra cuestión, pero está determinando, por supuesto, que tiene que necesitar una habilitación. Y además va a contar, digamos, con el control y con el deber del cumplimiento de las normas, provinciales, municipales y de la policía mortuoria, ¿sí? Eso también lo van a encontrar en el 2113, cuando dice qué normas de policía son aplicables, ¿sí? Eso sería obligatorio, digamos, para el correcto ejercicio de la Constitución y después el ejercicio de este derecho real. Además, con esa escritura de Constitución, el 2104, determina que deberá redactarse un reglamento de administración y uso, que también se lo va a inscribir en el registro de la propiedad inmueble. Ese reglamento de administración y uso, que lo encuentran establecido en el 2105, van a ver que tiene, salvando las gigantescas distancias, algunas similitudes con lo que ya veíamos al estudiar propiedad horizontal, ¿sí? Por ejemplo, dice cómo se lo describe el inmueble, ¿sí? Eso, por supuesto, en el reglamento pasaba. Descripción del inmueble, sobre el cual se va a constituir el cementerio privado, qué instalaciones consta y demás, ¿sí? Habla de servicios comunes, claro, porque va a haber ciertos servicios que los van a tener todos los titulares. ¿Quién es el titular del derecho real de cementerio privado? Bueno, aquel que adquiere una sepultura, el derecho real de sepultura, así lo establece este Código Civil, como titular del derecho real de sepultura en el 2112, ¿sí? Sobre la parcela, ¿sí? Este titular de dominio, los titulares de dominio lo someten a este sistema a través de la inscripción en el registro de la escritura de constitución, y a partir de ahí se van a poder enajenar, y no van a poder cambiar el destino, como les decía recién, y van a poder enajenar las distintas sepulturas, derechos reales de sepulturas, sobre las distintas parcelas, ¿sí? Eso va a ser el titular. Y este titular va a tener que cumplir, el titular va a ser quien va a tener la facultad de digamos, inhumar los restos de sus seres queridos, familiares, quien sea, en esa parcela, ¿sí? Y va a ser también quien va a tener que abonar los ciertos gastos como dice el 2105, canon por administración y mantenimiento. O sea, este reglamento de uso te va a determinar cómo se va a pagar
esos, si va a ser por periodos anuales o por un único pago a perpetuidad, eso lo va a determinar el reglamento, ¿sí? Después, por supuesto, este reglamento también va a imponer cómo es la normativa de las inhumaciones y las exhumaciones o las cremaciones o traslados de estos restos mortuorios o de los restos de humanos que van a estar en esas parcelas, ¿sí? Bueno, ¿cómo se van a tener que construir los sepulcros? Dice el 2105, va a poner límites claramente, no podemos construir como queremos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el horario de ingreso, de egreso máximo, supongamos, al cementerio privado? Aquí los límites son mayores que los otros derechos reales que venimos viendo, ¿sí? Hay un deber de mantener el decoro, dice el 2108, deberes del titular de la sepultura. ¿Se imaginan que aquí tenemos que respetar los horarios claramente, el tema del silencio, no poder, digamos, excedernos de la sobriedad, dice, ¿sí? Y el respeto que exige en el lugar. Por supuesto, pagar estas cuotas, abonar también impuestos, tasas que van a generar estas cuotas y todas las disposiciones que tengan que ver con ya sea la policía mortuaria, la salud pública, también las va a tener que respetar el titular de esa parcela, ¿sí? El titular del derecho real de sepulturas. Después va a haber un administrador que va a tener que llevar, dice el 2106, un registro. ¿El registro de qué va a ser? De inhumaciones y sepulturas. Va a tener registrado quién es el titular del derecho real de sepultura y va a tener un registro de los datos identificatorios, ¿sí? De la persona inhumada, dice el 2106 inciso A, ¿sí? Y después el inciso B habla, entonces tiene que tener una doble registración, ¿sí? El titular del derecho real de sepultura, si llega a haber un cambio de titularidad, obviamente se lo va a tener que denunciar esa cuestión al administrador para que tome nota en el registro y haga la modificación. Va a poder, bueno, ¿cuáles son las potestades? Inhumar en la parcela los restos humanos de quien disponga, dentro de las dimensiones y demás cuestiones que van a estar reguladas en ese reglamento, construir los sepulcros también con los límites que les decía, y acceder y egresar del cementerio privado en los horarios fijados. Va a poder usar los oratorios, supongamos que hubiera oratorios, a veces es frecuente que haya, los servicios, las instalaciones, los parques, todo dentro del horario expresamente pautado. Hay una cuestión que tenemos que resaltar que tiene que ver con la embargabilidad. Ustedes recordarán que en principio los sepulcros eran inembargables, ¿recuerdan? Bueno, pero aquí tenemos una excepción. El 2110 establece que las parcelas exclusivas destinadas a sepulturas son inembargables. Ese es el principio general, ¿sí? No podría ser embargado, supongamos por un acreedor, observa que esta persona es titular de un derecho real de sepultura, no podría pretender solicitar al juez, en el caso de que él sea acreedor de una deuda, supongamos, solicitar al juez que trabe un embargo sobre esa sepultura. Pero hay excepciones, tenemos dos excepciones en el 2110 y ellas son cuando se trata de los créditos provenientes del saldo de precio de compra y de construcción de los sepulcros, porque si no, imagínense, la persona compra en cuotas esta sepultura, paga la primera cuota, no paga más y dice, es inembargable, usted no me puede ejecutar sobre ese derecho real de sepultura por la deuda que tengo con esta persona, por el tema de la adquisición de la sepultura, que le debo un montón de cuotas. En ese caso, expresamente por el inciso A del 2110, podría el acreedor, de todas maneras, a pesar de la inembargabilidad, se corre de ese principio general y podría solicitarse el embargo, ¿sí? Y también sucede, el caso de excepción, el otro supuesto, en el inciso B del 2110, dice por las expensas, tasas, impuestos y contribuciones correspondientes a aquellas. Como les decía recién, este reglamento de administración y uso que impone la obligatoriedad de pagar, acá sí utiliza el término expensa, ¿sí? En el otro artículo del 2105 hablaba de canon por administración y mantenimiento. Bueno, estamos hablando de eso, ¿no? De pagar por el mantenimiento de estas áreas, estas instalaciones con las que voy a poder contar, supongamos si soy el titular del derecho real de sepultura.
Bueno, el mantenimiento de ello, no abono, ese pago, que puede ser anual, como les decía, o a perpetuidad, también podría el acreedor reclamarlo, que va a ser, por supuesto, a través del reclamo del administrador, podría reclamarlo, del administrador del cementerio privado, podría reclamarlo y ser embargado, ¿sí? Eso es importante. Último, y ya con esto, digamos, dijimos lo principal, ¿no? Habría mucho más para hablar, pero por lo menos para tener un panorama genérico de lo que son los cementerios de sepultura. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en tiempo compartido que tenía una especial particularidad, que era que se le aplicaban también las normas del consumo al titular del derecho real de tiempo compartido? Bueno, acá pasa lo mismo. Dice el 2111, la relación entre el propietario, o sea, el propietario del terreno, ¿no?, del inmueble, y el administrador del cementerio privado, con los titulares de las parcelas, o sea, aquellos que adquieren las distintas parcelas, que son el titular del derecho real de la parcela, se rige por las normas que regulan la relación de consumo previstas en este código y en leyes especiales. Entonces va a tener otra protección más el titular del derecho real de sepultura, porque como ya les vengo diciendo, está en este libro cuarto, claramente se le aplican las normas de los derechos reales, también lo dice expresamente y categóricamente el 2112, pero para protegerlo, para evitar conflictos, para evitar, digamos, para que tenga un beneficio mayor en el caso de algún abuso y demás, este titular del derecho real de sepultura va a poder acudir a las normas de consumo. ¿Frente a quién? Frente a este administrador, que era el que tenía que llevar ese registro, cobrar estos cánones de administración y demás, y frente al titular o los titulares del inmueble. ¿Sí? Esto es como un beneficio superior con respecto a los demás derechos reales que venimos estudiando, salvo que con el que lo tiene en común, que es el tiempo compartido. Bueno, esto es un esquema así, digamos, estructural de lo principal. Muchas gracias. Si les interesa el video, les pido por favor que lo compartan, y a aquellos que todavía no lo han hecho, les pido que se suscriban al canal. Muchas gracias. Chao.